Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda nuevamente su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado. Y en esta ocasión vamos a desarrollar una cápsula relacionada con el tema relativo a las partes en el juicio de amparo. Como ya es costumbre y como lo he venido desarrollando a lo largo de las diversas cápsulas que hemos venido presentando, vamos a partir de un marco conceptual, para lo cual en primera instancia me gustaría determinar qué entendemos por parte procesal y en este sentido, remitiéndome a la doctrina, el autor Alberto Castillo del Valle, en su obra que lleva por título Amparo primer curso, nos refiere que por parte procesal vamos a entender a la persona que interviene en un juicio en defensa de un interés propio que se encuentra en litigio. Es decir, es la persona jurídica que participa en el juicio con el fin de defender sus intereses jurídicos, procurando el dictado de una sentencia definitiva en que se le reconozca ese derecho y se condene a la contraria a respetarlo. En concordancia con lo anterior, el sujeto procesal es la parte que tiene la posibilidad de desarrollar diversas conductas ante el juzgador, tales como instarlo para que dirima la controversia, esto desde luego con la presentación de la demanda, el allegarle de medios de convicción a través del ofrecimiento de pruebas para que se forme en el juez un criterio sobre las acciones o las excepciones hechas valer por las partes dentro del juicio, merced a lo cual finalmente se tiene que emitir una sentencia, ya sea favorable o desfavorable para alguna de las partes, y en su caso promover y substanciar los recursos contra las resoluciones emitidas por parte del juez cuando consideren que no están ajustadas a derecho o han violentado sus derechos humanos. Bien, una vez expuesto lo anterior, entonces vamos a determinar que para efectos del amparo vamos a entender por parte aquella persona que tiene el interés de que se resuelva la controversia constitucional a su favor, ya sea amparando y protegiendo al justiciable, en virtud de que se considera que el acto de autoridad ha violentado sus derechos humanos, o bien si estamos hablando, por ejemplo, del tercero interesado, desde luego él tendrá el interés de que se niegue el amparo y protección de la justicia federal. Y si hablamos, por ejemplo, también de lo que sería la autoridad responsable, pues consecuentemente también tiene el interés de que la acción de amparo intentada por el quejoso no prospere y surja, por supuesto, una causa de improcedencia y el sobreseimiento del asunto, y de no ser factible que surja una causa que impida la tramitación normal del juicio, pues desde luego se le niegue el amparo y protección de la justicia federal al quejoso. Bien, bueno, una vez que ya determinamos entonces qué debe entenderse por parte para efectos del juicio de amparo, vamos a establecer entonces quiénes serían las partes dentro del juicio de amparo, y para ello necesariamente tenemos que remitirnos a lo dispuesto por el artículo quinto de la ley reglamentaria, del artículo 103 y 107 de la ley de amparo, del artículo 103 y 107 de la Constitución Federal, es decir, la ley de amparo. Y en este sentido, entonces, el artículo quinto de la ley de amparo nos refiere que son partes en el juicio de amparo. En su fracción primera me habla del quejoso. En la fracción segunda me hace referencia a la autoridad responsable. La fracción tercera me hace referencia al tercero interesado, y finalmente la fracción cuarta me hace referencia a lo que es el Ministerio Público de la Federación. Bien, una vez entonces que hemos determinado quiénes pueden ser consideradas partes para efectos del amparo, vamos a establecer entonces qué entendemos por el quejoso. En este sentido es importante precisar que actualmente, de acuerdo a la ley de amparo vigente a partir de 2013,
se amplía un poco lo que es este concepto del quejoso y del famoso interés jurídico, es decir, ya no solamente va a tener la calidad de quejoso el que aduce ser el titular del derecho subjetivo, es decir, el titular del derecho que protege la norma y quien resiente de manera directa la afectación a su esfera jurídica o a sus derechos humanos, sino que se amplía este concepto del interés, y hoy debemos distinguir propiamente entre lo que es el interés jurídico, el interés legítimo y lo que es el interés simple. Este último es intrascendente para el amparo, ya que la propia ley de amparo en su fracción primera, párrafo segundo, nos refiere que el interés simple en ningún caso podrá invocarse como interés legítimo. Ahora bien, decíamos, el quejoso va a ser entonces aquella persona que aduzca ser el titular del derecho subjetivo, es decir, el derecho que protege la norma, y quien va a alegar que el acto o omisión que se reclaman violentan de manera directa sus derechos humanos. Y también va a ser quejoso entonces aquella persona que aduce un interés legítimo, individual o colectivo. Claro, siempre que la norma, acto o omisión violenten sus derechos humanos reconocidos por la Constitución o por los tratados internacionales de los que México es parte, y se le debe causar una afectación real actual a su esfera jurídica en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Algo un poco complejo de entender, pero vamos a tratar de precisarlo. Entonces, ya quedó claro que el interés jurídico va a ser lo va a acreditar aquella persona que es titular del derecho que protege la norma. El interés simple no le va a interesar al amparo, sin embargo el interés legítimo sí. Esto implica entonces que va a haber ciertos casos donde el quejoso, sin ser el titular del bien jurídico tutelado por la norma, va a resentir una afectación a sus derechos humanos por su condición especial que le reconoce el ordenamiento jurídico. A mayor abundamiento, esto del interés legítimo única y exclusivamente se va a presentar en lo que se refiere al amparo en materia administrativa y concretamente en lo que concierne a los actos materialmente administrativos, es decir, aquellos actos que emanan en forma unilateral, discrecional y que no tienen que ver con derecho de petición, lo que es un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, ni tampoco tienen que ver con el derecho de defensa, pues así lo ha establecido la Corte a través de su jurisprudencia. Y estas personas, por su condición especial en la ley, van a poder aducir que se afectan sus derechos humanos y por lo tanto están legitimados para promover la acción de amparo. Vamos a poner un ejemplo. Sucede que en un fraccionamiento determinado de la Ciudad de México, la Asociación de Condóminos decide llegar a un acuerdo mediante el cual establecen que se va a controlar la entrada y salida al condominio. Sin embargo, una de los condóminos no está conforme con ese acuerdo y va y presenta una queja ante la alcaldía correspondiente. A partir de ahí, entonces, la autoridad encargada de lo que es la parte relativa a la vía pública decide retirar entonces las plumas o los mecanismos para regular el acceso y la salida a los que desean ingresar o salir del fraccionamiento. Y en este sentido, los afectados deciden acudir entonces al juicio de amparo.
pero resulta que en uno de los condominios no habita el propietario, es decir, el condominio, sino habita el arrendatario, es decir, la persona que está rentando. Esta desde luego no tiene el interés jurídico, dado que no es el titular del bien jurídico tutelado, pero por su calidad específica o situación especial frente al orden jurídico, se le reconoce la legitimación para promover el juicio de amparo contra un acto materialmente administrativo. Entonces estaríamos hablando del interés jurídico para lo que respecta a los propietarios y interés legítimo para los casos de los arrendatarios, y hablaríamos entonces de interés simple en lo que serían los familiares del arrendatario. Estos como tal sí tienen un interés, pero no es jurídico ni tampoco es legítimo, es un interés simple y por lo tanto no estarían legitimados para promover el juicio de amparo. Bien, una vez que ya determinamos entonces quién puede ser quejoso, vamos a analizar quién pudiera ser autoridad responsable para efectos del amparo. Y en este sentido, entonces, atendiendo a lo que dispone la ley de amparo en su artículo 5º, fracción segunda, dice en forma expresa que va a tener el carácter de autoridad responsable con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o quien omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Aquí me está hablando entonces de lo que en la doctrina se le conoce como la autoridad ordenadora y la autoridad ejecutora. La autoridad ordenadora es quien ordena o quien emite el acto de autoridad, y quien lo ejecuta, pues entonces sería la autoridad ejecutora. Ahora, asimismo es importante precisar que a partir de la reforma, o más bien de la entrada en vigor de la ley del 2013, se amplía el concepto de autoridad responsable. Hay que recordar que durante la vigencia de la ahora abrogada ley de 1936, únicamente tenían el carácter de autoridad responsable las autoridades públicas. Sin embargo, en el párrafo segundo de la fracción segunda del artículo 5º de la ley de amparo, se reconoce actualmente a ciertos particulares que van a tener la calidad de autoridad responsable siempre y cuando realicen actos equivalentes a los de una autoridad y afecten derechos humanos en los términos del artículo primero de la ley de amparo, y cuyas funciones estén determinadas por una norma de carácter general. Entonces, para que un particular pueda ser considerado como autoridad responsable y de acuerdo a los criterios que ha ido emitiendo de manera paulatina la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los demás tribunales pertenecientes al Poder Judicial de la Federación, deben darse los siguientes supuestos. Primero, la existencia de un hecho o de un derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Esto quiere decir que entre el particular que ejerce actos de autoridad y el quejoso debe haber una situación de subordinación, no pueden estar en igualdad de circunstancias. Dos, que esa relación tenga nacimiento en una ley, lo que dota en este caso al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable al ser pública la fuente de esta potestad. Es decir, el acto de autoridad debe estar sustentado en una norma de carácter general y no una norma que va dirigida hacia un grupo determinado de personas, como pudiera ser, por ejemplo, un reglamento interior, que ahí no estaríamos hablando de una norma de carácter general. Tercero, que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique, extinga por sí
o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. Y cuarta o requisito, que para emitir esos actos no requiere acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado o del gobernador. O sea, estamos hablando de actos meramente unilaterales. ¿Sí? Si no se dan todos estos requisitos a los que hicimos alusión, no podremos hablar entonces de un particular que ejerce actos de autoridad para efectos del amparo, y por lo tanto no será considerado como autoridad responsable. Si lo ven, es algo complejo, pero hasta hoy podemos mencionar como actos equivalentes a los de una autoridad, algunos actos que emiten en forma unilateral tanto los notarios como los corredores públicos, y por ahí hay alguna tesis aislada que hace mención también de aquellas personas que prestan el servicio concesionado de agua. Anteriormente se hablaba de las escuelas particulares, que en su momento fueron consideradas como autoridad responsable para efectos del amparo. Sin embargo, el pleno de la Corte de alguna manera sustituye el criterio que en su momento había emitido la segunda sala de la Suprema Corte, donde refería que este tipo de entes podían ser considerados autoridad para efectos del amparo porque sustentaban sus actos en una norma de carácter general, como es la ley de educación, es decir, la ley reglamentaria del artículo 3 de la Constitución Federal. Sin embargo, el pleno de la Corte de alguna manera supera o sustituye este criterio y refiere que no pueden ser considerados las escuelas como autoridades para efectos del amparo, dado que el estudiante al momento de ingresar pues firma un reglamento interior, el cual no es considerado como una norma de carácter general, y entonces se pierde esa situación de subordinación y están en una situación de igualdad. Lo mismo sucedió con la Comisión Federal de Electricidad. También se llegó a la conclusión de que no están en una situación de subordinación, sino en una situación de igualdad, y por ende ese tipo de controversias hoy se ventilan en la materia mercantil. Bien, ahora, ¿quién sería entonces el tercero interesado para efectos del amparo? Por regla general va a ser aquella persona que ha gestionado el acto reclamado o que tenga el interés en que éste subsista. Y en ese sentido, atendiendo a lo que establece la ley de amparo, nos dice que puede tener esa calidad la contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, ya sea administrativo, agrario, del trabajo, tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al quejoso. En materia penal, pues desde luego la víctima u ofendido del delito, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil cuando el acto emane de un juicio del orden penal y se afecte de manera directa esa reparación del daño o la responsabilidad civil. A contrario sensu, va a tener la calidad de tercero interesado, por supuesto, el indiciado procesado, cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por parte del Ministerio Público. Es obvio que en el caso del no ejercicio de la acción penal o el desistimiento de la acción, pues quien tiene interés en que el acto subsista, por supuesto, es el indiciado, y el quejoso entonces en este caso sería la víctima u ofendido. Y finalmente también va a ser considerado como tercero interesado el Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado. Claro, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. Recordemos que en el sistema acusatorio oral, el Ministerio Público durante la fase de investigación inicial tiene facultad de imperio y por lo tanto para efectos del amparo será considerado
autoridad responsable. Y todo lo relativo a las omisiones o actos que se emitan durante esa fase están regulados incluso de forma específica por el artículo 107, fracción sexta de la Ley de Amparo, donde por regla general tenemos que agotar los recursos ordinarios antes de acudir al juicio de amparo. Es decir, el quejoso, agraviado e impetrante deberá acudir en primera instancia ante el juez de control y en su momento si lo estima pertinente y la resolución no es favorable, entonces sí acudir al juicio de amparo. Y finalmente vamos a establecer que para efectos del artículo 5 de la Ley de Amparo en su fracción cuarta es considerado parte el Ministerio Público de la Federación en todos los juicios, donde incluso podrá interponer los recursos que señale la propia Ley de Amparo y los existentes en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma ley le precise al Ministerio Público de la Federación para procurar la pronta y expedita administración de la justicia. No obstante lo anterior, es importante precisar que tratándose de amparos indirectos en materia civil y mercantil y con exclusión de la materia familiar, donde se ven afectados los intereses, en este caso de los menores, el Ministerio Público podrá interponer los recursos que señale la ley cuando los quejosos hubieren impugnado la constitucionalidad de normas generales y este aspecto sea abordado en la sentencia. Bien, con esto estaríamos concluyendo entonces el tema relativo a las partes dentro del juicio de amparo. Sin más que comentar por el momento, agradezco la atención prestada para la presente cápsula y los estaré viendo en siguientes cápsulas. Desde luego, agradezco a todas aquellas personas que han venido siguiéndome a través de mis redes sociales y los invito a darle like si les gusta el material y me hagan comentarios en relación a qué tipo de temas les gustaría que aborde y los invito a sumarse a mi canal de YouTube. Búsquenme como Eduardo Preciado Sánchez. Ahí estoy compartiendo diversos materiales relacionados con temas de aspecto jurídico y forense. Sin más que comentar, se despide como siempre su atento servidor, el doctor Eduardo Preciado. Hasta pronto.